Esta es la historia de San Simplicio Papa, un alma que dedicó su vida a servir a Dios. En Virtus, te contamos cómo su ejemplo sigue tocando corazones hasta hoy. En los anales sagrados de la Iglesia resplandece la figura de San Simplicio, un alma elegida para guiar la barca de Pedro en uno de los tiempos más turbulentos y oscuros de la historia. Corría el siglo V y el majestuoso Imperio Romano de Occidente, antes columna de civilización y poder, se desmoronaba como un coloso de barro bajo el embate incesante de las hordas bárbaras, ciudades saqueadas, fronteras borradas y un profundo clamor de desesperanza resonaba en los corazones de los fieles. En medio de este cataclismo, la sede de Roma, faro de la fe, necesitaba un pastor. La providencia, con su sabiduría insondable, llamó a Simplicio, un hombre de profunda piedad y serena fortaleza, a ocupar el trono papal en el año 468. Un peso inmenso recaía sobre sus hombros, no solo el de la fe, sino el de la supervivencia de la civilización misma. ¿Cómo podría un solo hombre afrontar tal marea de caos? La elección de Simplicio no fue un mero ascenso, sino el inicio de una cruzada espiritual en un mundo en ruinas. Al asumir el pontificado, no encontró la gloria de los Césares, sino las cicatrices de Roma, una ciudad que aún gemía por los saqueos y la desolación. La fe del pueblo, si bien arraigada, era probada día a día por la incertidumbre y el miedo. Simplicio comprendió que su primer deber era restaurar la esperanza, no con legiones, sino con la palabra y el sacramento. Organizó la caridad, revitalizó las comunidades cristianas dispersas y con su propia presencia infundió coraje. Mandó construir y restaurar iglesias, entre ellas las de San Pedro Advíncula, Santa Viviana y Santa Lorenza, para que fueran refugio y testimonio de una fe inquebrantable. Pero mientras el Papa consolidaba el espíritu de Roma, una sombra bárbara se cernía sobre el horizonte. Odoacro, con sus guerreros, acechaba en las fronteras, listo para asestar el golpe final al ya moribundo imperio. ¿Sería el pontificado de Simplicio el último vestigio de una era? La historia, inexorable, cumplió su designio. En el año 476, la corona imperial de Occidente fue arrebatada de la cabeza del joven Rómulo Augustulo y Odoacro se proclamó rey de Italia. Fue el fin de un imperio milenario, un quiebre sísmico que dejó un vacío inmenso en el poder temporal. En medio de este colapso, una única institución se mantuvo en pie, un faro en la oscuridad, la sede de Pedro. San Simplicio, ahora sin un emperador en Roma, se erigió como la única autoridad moral y espiritual, la roca sobre la que la sociedad fragmentada podía intentar reconstruirse. Con una autoridad que no provenía de espadas, sino del cielo, Simplicio negoció con Odoacro, protegiendo a los romanos, su clero y sus iglesias de la rapacidad. Se mantuvo firme, defendiendo los derechos de la iglesia frente al nuevo poder bárbaro. ¿Podría esta autoridad espiritual, desarmada y vulnerable, resistir la implacable voluntad de un rey guerrero? Mientras Simplicio lidiaba con el poder temporal de Odoacro, una amenaza aún más insidiosa se gestaba en Oriente, la herejía. El monofisismo, que negaba la plena humanidad de Cristo, había resurgido con fuerza, generando una profunda división teológica. El emperador Zenón de Constantinopla, buscando una falsa unidad política, publicó el Genoticón, un edicto que intentaba conciliar ambas facciones, pero que en realidad comprometía la ortodoxia definida en el Concilio de Calcedonia. El patriarca Acacio de Constantinopla, influenciado por el emperador, se desvió de la verdadera fe. Con la misma firmeza con que defendía Roma, Simplicio alzó su voz desde la sede apostólica. A través de legados y cartas contundentes, reafirmó la doctrina calcedoniana, defendiendo las dos naturalezas de Cristo, divina y humana, unidas sin confusión. La distancia y la manipulación política eran grandes obstáculos. ¿Sería su voz escuchada a través de los vastos mares y las intrigas palaciegas de Oriente?
La batalla por la ortodoxia fue implacable. El emperador Zenón y el patriarca Acasio persistieron en su error, intentando imponer el genoticón a toda la Iglesia de Oriente. Las presiones sobre Simplicio fueron inmensas. Los emisarios de Constantinopla, con promesas y veladas amenazas, buscaban una concesión del Papa que legitimara su desviada doctrina. Pero el espíritu de San Simplicio era inquebrantable. Con una claridad teológica y una fortaleza de fe dignas de los grandes doctores de la Iglesia, reiteró que la verdad no podía ser sacrificada en el altar de la conveniencia política. Sus cartas no solo condenaron el monofisismo y el genoticón, sino que también afirmaron la primacía de la sede de Roma como guardiana de la fe universal. No tembló ante el poder imperial ni ante la cizaña herética, manteniendo firme el timón de la verdad. Su postura valiente, sin embargo, llevó a la fractura. El cisma acasiano se profundizó, separando las iglesias de Roma y Constantinopla. ¿Podría la Iglesia sobrevivir a esta dolorosa división interna justo cuando el mundo exterior se desmoronaba? A pesar de las tormentas doctrinales y el colapso imperial, San Simplicio nunca descuidó su rebaño en Occidente. Con sabiduría pastoral, se dedicó a la consolidación interna de la Iglesia. Nombró obispos en diversas regiones de Italia, Francia y España, asegurando que la estructura eclesiástica se mantuviera robusta en medio de la desintegración política. Fortaleció el clero y fomentó la vida monástica como baluarte de la oración y el estudio. La Iglesia, bajo su guía, no solo resistió, sino que se convirtió en la principal fuerza civilizadora, educando, cuidando a los pobres y enfermos, y transmitiendo el legado cultural romano. Demostró que el verdadero poder de la Iglesia no residía en las espadas ni en los imperios efímeros, sino en la fe viva y el servicio abnegado. Su pontificado fue un testimonio de que, cuando todo lo demás cae, la Iglesia, fundada sobre Pedro, permanece. Pero, ¿qué legado perdurable dejaría este valiente pastor en un mundo que aún se debatía entre la luz y la oscuridad? Tras 15 años de pontificado, marcados por la firmeza en la fe y la prudencia en la acción, San Simplicio entregó su alma al Creador el 2 de marzo de 483. Su vida fue un puente, una mano firme que guió a la Iglesia a través del abismo entre la antigüedad clásica y la naciente Edad Media. Fue el Papa que vio caer el Imperio Romano de Occidente y, sin embargo, aseguró que el imperio espiritual de Cristo no solo sobreviviera, sino que se fortaleciera. No dejó grandes conquistas militares ni vastos dominios terrenales, sino un legado mucho más valioso: la defensa inquebrantable de la ortodoxia, la consolidación de la autoridad papal como garante de la fe y un ejemplo de liderazgo sereno en tiempos de caos. Su nombre, Simplicio, paradójicamente, evoca la profundidad de su fe y la claridad de su visión. Un hombre cuya simplicidad fue la mayor de las fortalezas. Así, San Simplicio nos recuerda que en los momentos más oscuros, la luz de la fe verdadera es el faro más seguro y la mayor esperanza para la humanidad. Cada día compartimos una historia diferente, así que no olvides seguirnos para no perderte la próxima.